El régimen político de Hipódamo de Mileto. La inmutabilidad de las leyes. Hipódamo, hijo de Eurifonte de Mileto, que inventó el trazado de las ciudades y diseñó los planos de Pireo, mostrándose en todo lo demás de su vida en exceso original por afán de distinguirse, hasta el punto de que algunos consideraban que vivía de una manera demasiado afectada por sus cabellos largos y sus lujosos adornos, y además su vestido barato y de abrigo, no solo en invierno, sino también en la temporada de verano, con la pretensión de ser entendido en la naturaleza entera, fue el primero que, sin ser político, intentó hablar sobre el régimen mejor. Proyectaba una ciudad de 10.000 hombres, dividida en tres grupos, uno de artesanos, otro de agricultores y el tercero de defensores en posesión de las armas. Dividía también el territorio en tres partes, una sagrada, otra pública y otra privada. Sagrada, aquella de donde se hicieran los dones acostumbrados a los dioses; pública, aquella de la que vivieran los defensores; y privada, la de los agricultores. Pensaba también que eran solo tres los tipos de leyes, de que las causas por las que tienen lugar los procesos son tres en número: injurias, daños y muertes. Establecía por ley también un tribunal supremo, al que debían remitirse todos los procesos que parecieran mal juzgados, y lo constituyó con algunos ancianos elegidos. En cuanto a las sentencias de los tribunales, creía que no debían hacerse votando con guijarros, sino llevado cada uno una tablilla en la que escribiera la sentencia, si era simplemente condenatoria, y la dejaría en blanco, y si era una simple absolución. Y si en parte condenaba y en parte absolvía, eso lo explicaría, pues pensaba que no era buena la actual legislación, pues obligaba a los jueces a perjurar al sentenciar lo uno o lo otro. Establecía también una ley para honrar a los que inventaran algo útil para la ciudad, y para que los hijos de los muertos en guerra recibieran su alimento por cuenta del erario público, como si eso no estuviese aún legislado en otras partes. Esa ley existe actualmente en Atenas y en otras ciudades. Todos los magistrados serían elegidos por el pueblo, y consideraba pueblo a las tres partes de la ciudad. Los elegidos debían cuidar de los asuntos de la ciudad, de los extranjeros y de los huérfanos. Estas son las disposiciones principales y más dignas de mención de la ordenación de Hipódamo. Se podría discutir en primer lugar la división del conjunto de ciudadanos. En efecto, los artesanos, los labradores y los que tienen armas participan todos en el gobierno de la ciudad, pero los agricultores no tienen armas, y los artesanos ni tierras ni armas, de modo que llegan a ser casi esclavos de los poseedores de armas. Es imposible, así pues, que participen de todos los cargos, ya que es necesario que los estrategos, los guardianes de la ciudad y, en general, los magistrados supremos sean nombrados de entre los poseedores de armas. Y si no participan del gobierno, ¿cómo podrán sentirse afectos a él? Por otra parte, es necesario que los que poseen las armas sean más fuertes que las otras dos partes, y eso no es fácil si no son muchos. Y si lo son, ¿por qué los otros han de participar en el régimen y ser dueños del nombramiento de los magistrados? Además, los agricultores, ¿en qué serán útiles a la ciudad? Artesanos han de existir necesariamente, pues toda ciudad necesita artesanos, y pueden vivir de su oficio como en las otras ciudades. Los agricultores, si proporcionaran el alimento a los poseedores de las armas, serían con buena razón una parte de la ciudad, pero la realidad es que poseen su propia tierra y la trabajan particularmente. Además, la tierra comunal de la que los defensores han de obtener su alimento, si la cultivan ellos mismos, no sería diferente la clase combatiente y la agricultora, como quiere el legislador. Y si son otros distintos de los que cultivan sus campos privados y de los combatientes, ese grupo será una cuarta parte de la ciudad, sin participación en nada, sino ajena al régimen. Y si uno supone que los mismos cultivan la tierra privada y la pública,
La cantidad de frutos cosechados será insuficiente para que cada uno cultive la tierra para 2 casas. ¿Y por qué no han de sacar simplemente de la tierra y de sus lotes el alimento para sí mismos? Y para los combatientes, ciertamente todas estas cosas resultan muy confusas. No está bien tampoco la ley sobre la resolución de los jueces, lo de juzgar con distinciones, aun para una causa formulada en términos absolutos, y hacer del juez un árbitro. Eso se admite en el arbitraje, incluso con varios árbitros, pues se comunican entre sí acerca del fallo, pero en los tribunales no es posible, sino que la mayoría de los legisladores establecen lo contrario a esto, que los jueces no se comuniquen entre sí. En segundo lugar, ¿cómo no va a ser confuso el fallo cuando el juez opine que el acusado debe pagar, pero no tanto como reclama el demandante? Si éste pide 20 minas y el juez falla que 10, o un juez más y otros menos, o unos 5 y otros 4, de este modo es evidente que se dividirán. Unos los condenarán en todos y otros en nada. ¿Cuál será el modo de cómputo de los votos? Además, nadie obliga a perjuriar al que absuelve o condena de un modo absoluto, si la denuncia se ha formulado de modo absoluto y justo, pues el que absuelve no juzga que el juzgado no debe nada, sino que no debe las 20 minas. En cambio, perjura a aquel que lo condena si considera que no debe pagar las 20 minas. En cuanto a que se debe reconocer cierto honor a los que descubren algo útil para la ciudad, no carece de riesgos el legislarlo, si bien es grato, aunque solo sea de oídas, puede llevar a falsas denuncias y a cambios políticos en algún caso, y conduce a otro problema y a diferente investigación. Algunos se preguntan en efecto si es perjudicial o útil para las ciudades cambiar las leyes tradicionales si hay otra mejor. Por ello no es fácil asentir precipitadamente a lo dicho, sino conviene cambiarlas, y puede ocurrir que algunos propongan la abolición de las leyes o del régimen como un bien común. Puesto que hemos hecho mención de este tema, es mejor extenderse acerca de él un poco más. Tiene, como hemos dicho, una dificultad y podría parecer que es mejor el cambio. Al menos en las demás ciencias está admitido como conveniente. Por ejemplo, la medicina, la gimnasia y en general todas las artes y facultades se han alejado de sus formas tradicionales, de modo que si la política ha de considerarse una de ellas, es evidente que necesariamente sucede lo mismo con ella. Una señal podría decirse que se da en los mismos hechos. Las leyes antiguas son demasiado simples y bárbaras. Los griegos llevaban armas y se compraban las mujeres unos a otros, y todo lo que queda de la legislación antigua es de algún modo totalmente simple, como la ley que hay encima sobre el asiento, o sea, el asesinato. Si el acusador presenta una cierta cantidad de testigos en el asesinato de uno de sus parientes, el acusado es reo del crimen. Pero en general, todos buscan no lo tradicional, sino lo bueno, y es verosímil que los primeros hombres, ya fueran nacidos de la tierra o salvados de algún cataclismo, fueran semejantes a los hombres ordinarios e insensatos, como se dice de los que nacieron de la tierra, de modo que es absurdo perseverar en sus opiniones. Pero además de esto, tampoco es mejor dejar inmutables las leyes escritas, porque, como en las demás artes, también en la normativa política es imposible escribirlo todo exactamente, ya que es forzoso que lo escrito sea general y en la práctica son casos particulares. De esos razonamientos es manifiesto que algunas leyes, y en ciertas ocasiones, se deben cambiar, pero para los que examinan el tema de manera diferente, puede parecerles que exige mucha precaución. Cuando la mejora sea pequeña y en cambio sea malo el acostumbrar a abrogar con facilidad las leyes, es evidente que hay que permitir algunos errores de los legisladores y de los gobernantes, pues el cambio no beneficiará tanto como dañará la costumbre de desobedecer a los gobernantes. Es también engañosa la comparación con las artes,
No es igual modificar un arte que una ley, ya que la ley no tiene ninguna otra fuerza más que hacerse obedecer, a no ser la costumbre. Y eso no se produce sino con el paso de mucho tiempo, de modo que el cambiar fácilmente las leyes existentes a otras nuevas debilita la fuerza de la ley. Y aún si se pueden cambiar, se podrán cambiar todas y en todo régimen o no. Y a juicio de cualquiera o de quienes, todas estas cuestiones comportan gran diferencia. Dejemos por ahora esta investigación, pues no es el momento oportuno. La constitución de los lacedemonios. Acerca del régimen de lacedemonia y del decreta, y más o menos de todos los regímenes, hay dos cuestiones a examinar. Una, si algo está bien o mal legislado en relación con la ordenación, mejor la otra si algo contrario al principio de base y al carácter del régimen establecido por ellos. Que es necesario para una ciudad que pretende estar bien gobernada tener desahogo de las primeras necesidades. Es un punto común de acuerdo, pero no es fácil comprender de qué modo se logra. Los penestas de Tesalia se han rebelado muchas veces contra los tesalios e igualmente los ilotas contra los laconios. Pasan la vida acechando sus infortunios. A los cretenses, en cambio, no les ha sucedido nada semejante. La razón probablemente es que las ciudades vecinas, aunque están en guerra entre sí, no se alían nunca con los rebeldes, porque no les conviene, por tener ellas también poblaciones sometidas. En cambio, todos los vecinos de los laconios eran enemigos suyos, los argivos, los mesenios y los arcadios, y entre los tesalios al principio hubo sublevaciones por estar en guerra con los colindantes aqueos, perrebos y magnesios. Parece incluso que, sin otra dificultad, es arduo ya el tener que ocuparse de la manera como hay que tratar a los sometidos. Si se les deja sueltos, se insolentan y se creen dignos de los mismos derechos que sus señores. Si llevan una vida miserable, conspiran y odian. Es evidente que no se ha encontrado la mejor manera cuando ocurre esto con el cuerpo de los ilotas. Además, la licencia de las mujeres es perjudicial tanto para el propósito del régimen como para la felicidad de la ciudad, pues así como el hombre y la mujer son parte esencial de la casa, es evidente que también la ciudad debe considerarse dividida entre dos partes aproximadamente iguales, el conjunto de los hombres y el de las mujeres, de suerte que en todos los regímenes en que va mal lo referente a las mujeres, hay que considerar que la mitad de la ciudad está como sin leyes. Es lo que precisamente sucede en la Lacedemonia. El legislador, queriendo que toda ciudad fuese resistente, se ve que lo logró en cuanto a los hombres, pero se ha descuidado con las mujeres, pues viven sin freno toda clase de intemperancia y molicie. Así es forzoso en un régimen de tal tipo que la riqueza sea estimada, especialmente si los hombres son dominados por las mujeres, como la de mayor parte de los pueblos militarizados y belicosos, excepto los celtas y algunos otros que estiman abiertamente el amor entre varones. Parece en efecto que el primer mitólogo, no sin razón, unió a Ares con Afrodita, pues todos los guerreros parecen inclinados al trato amoroso, ya el de los hombres y el de las mujeres. Por eso así sucedió entre los laconios, y muchas cosas eran administradas por las mujeres en la época de la hegemonía. Por lo demás, ¿en qué difiere que gobiernen las mujeres o que los gobernantes sean gobernados por las mujeres? El resultado es el mismo, incluso por la audacia que no tiene ninguna utilidad en las cosas corrientes y solo, si acaso, en la guerra, fueron muy perjudiciales para ella las mujeres laconios. Lo demostraron durante la invasión de los tebanos, no fueron útiles para nada, como en otras ciudades se causaron más confusión que los enemigos. Parece verosímil que se haya dado esta licencia de las mujeres entre los laconios desde el principio, pues, a causa de expediciones militares, los hombres pasaban mucho tiempo lejos de su país, guerreando con los argivos y después contra los arcadios y mesenios. En su descanso de la guerra, se ponían a disposición del legislador, bien preparados por su guía de campaña,
pues comporta muchos elementos de la virtud. En cambio, las mujeres se dice que Licurgo intentó someterlas a las leyes, pero como se le resistieron, desistió de ellos. Estas son las causas de lo ocurrido y también, evidentemente, de este defecto del régimen, pero nosotros no examinamos en qué se debe disculpar o en qué no, sino lo que está bien y lo que no lo está. El que no esté bien dispuesto lo referente a las mujeres parece, como ya se dijo antes, que no solo produce un cierto indecoro del régimen mismo, sino que fomenta de algún modo la avaricia. Después de lo que se acaba de decir, ¿podría alguien censurar la desigualdad de la propiedad, ya que sucede que unos poseen una hacienda excesivamente grande y otros totalmente pequeña? Por eso la tierra ha pasado a unos pocos. Eso también está mal regulado por las leyes. El legislador desaprobó comprar o vender la tierra propia y lo hizo con razón, pero dio la posibilidad de donarla o legarla a los que quisieran, y el resultado es necesariamente el mismo en ambos casos. Es de las mujeres casi las 2/5 partes del país por haber muchas herederas y porque se dan grandes dotes. Hubiera sido mejor haber ordenado no dar ninguna dote a una pequeña o moderada. En la actualidad es posible dar en matrimonio a la heredera a quien su padre quiera, y si muere sin testar al que deje como tutor, ese la entrega en matrimonio a quien le plazca. Así pues, pudiendo el país alimentar a 1.500 jinetes y a 30.000 hoplitas, el número de ciudadanos llegó a menos de 1.000. Los hechos mismos han mostrado con evidencia lo malo que era esa legislación. La ciudad no pudo soportar un solo revés y pereció por falta de hombres. Cuentan que en tiempo de los primeros reyes concedían la ciudadanía a extranjeros, de modo que en esa época no hubo escasez de hombres, aunque estaban en guerra mucho tiempo, y se dice que los esparciatas llegaron a ser incluso 10.000. Sin embargo, sea esto verdad o no, es mejor que la ciudad aumente en hombres gracias a una repartición igual de la propiedad. También es opuesta a la corrección de este problema la ley sobre la natalidad. El legislador, queriendo que los espartanos sean los más posibles, impulsó a los ciudadanos a tener el mayor número de hijos posible. En efecto, tienen una ley que deja libre el servicio militar al padre de 3 hijos y al de 4 de todo impuesto. Luego es evidente que si el número aumenta y la tierra está dividida, necesariamente habrá muchos pobres. Por otro lado, también está mal la legislación sobre el eforado. Esta magistratura suya es soberana en los asuntos más importantes. Todos los éforos proceden del pueblo, de modo que muchas veces llegan al cargo de hombres muy pobres que, por su indigencia, son venales. Esto lo demostraron muchas veces en un tiempo anterior y recientemente en lo de Andros, cuando algunos corrompidos por dinero hicieron cuanto pudieron para arruinar la ciudad entera. Por ser una autoridad excesiva y tiránica, incluso los reyes se veían obligados a hacerles halagos demagógicos, de suerte que también de este modo se perjudicaba al régimen que de aristocracia se convertía en democracia. Esta magistratura sin duda consolida el régimen. El pueblo está tranquilo porque participa del poder supremo, de modo que eso, tanto si sucede por la obra del legislador o por azar, viene bien para los asuntos. En efecto, si un gobierno pretende sostenerse, es necesario que todas las partes de la ciudad quieran que exista y que permanezca. Los reyes así lo desean por la dignidad que tienen, los nobles por la geriusía. Esta magistratura es un premio a la virtud, y el pueblo por el eforado que se elige entre todos. Era necesario, sin duda, que esta magistratura fuera electiva de entre todos, pero no del modo como es ahora, pues es demasiado pueril. Además, puesto que son soberanos de decisiones importantes, siendo unos ciudadanos cualesquiera, por eso precisamente sería mejor que no juzgaran, sino de acuerdo con las normas escritas y con las leyes. Y el modo de vida de los éforos tampoco está de acuerdo con el propósito de la ciudad. Este es relajado en exceso,
mientras que el de los demás cae en un exceso de autoridad hasta el punto de no poder resistirlo y escapan furtivamente para gozar de los placeres corporales. Tampoco está bien lo relacionado con la magistratura de los ancianos, siendo hombres de bien y suficientemente educados en las virtudes de hombría, podría decirse de pronto que es conveniente para la ciudad. Sin embargo, el que de por vida sean soberanos de decisiones importantes es discutible, pues hay tanto como la vejez del cuerpo, la de la mente, educados de tal modo que incluso el legislador desconfía de ellos como de hombres no virtuosos. Es cosa que no deja de ser arriesgada, y es notorio que los participantes de esta magistratura se dejan sobornar y ceder al favoritismo en muchos asuntos públicos. Por ello, sería mejor que no estuvieran exentos de rendición de cuentas como ahora lo están. Podría creerse que la magistratura de los eforos controla todas las magistraturas, pero eso es una prerrogativa demasiado grande para el eforado y no es ese el modo que nosotros decimos de cómo deben rendirse cuentas. Además, la elección que hacen de los ancianos y el criterio que siguen es pueril, y no está bien que el mismo que va a ser merecedor del cargo lo solicite. Debe ejercer el cargo el digno de él, quiera o no quiera. En esto el legislador se muestra actuando como para los demás del régimen, procurando que los ciudadanos sean ambiciosos. Se sirve de este medio para la elección de los ancianos, ya que nadie solicitará el cargo si no es ambicioso. Sin embargo, la mayoría de los delitos voluntarios ocurre sin duda a causa de la ambición y de la avaricia de los hombres. En cuanto a la realeza, si es mejor o no para las ciudades que exista, queda para otra discusión. En todo caso es mejor, no como ahora, sino que cada uno de los reyes sea elegido según su propia vida. Es evidente que ni el legislador, tampoco él, puede hacerlos perfectos. Por lo menos desconfía que no sean hombres suficientemente buenos. Por eso los hacían acompañar en embajada por otros embajadores, enemigos suyos, y creían que era una seguridad para la ciudad que los reyes estuvieran en discordia. No es buena legislación tampoco la de las comidas en común llamadas fiditia, debido al que las instituyó en un principio. El gasto de las reuniones debía ser a expensas del erario público como en Creta, pero entre los laconios cada uno tiene que contribuir, aunque algunos sean pobres y no puedan costear ese gasto, de modo que ocurre lo contrario del propósito del legislador. Pretende en efecto que la institución de las comidas en común sea democrática, pero así legislado no resulten en absoluto democráticas, pues no es fácil para los muy pobres participar, y esa es la definición tradicional de la ciudadanía, que el que no pueda aportar esa contribución no participe de ella. Algunos otros critican la ley referente a los almirantes y lo hacen con razón, pues es causa de discordias. Además de los reyes, que son generales vitalicios, el almirantazgo constituye como una segunda realeza. Y así se podría criticar el principio de base del legislador, lo que precisamente ha criticado Platón en las leyes. Toda ordenación de las leyes está orientada hacia una parte de la virtud, la bélica, ya que ésta es útil para vencer. Por consiguiente, los lacedemonios se mantuvieron mientras guerrearon, pero sucumbieron al alcanzar el mando, porque no sabían estar ociosos ni habían practicado ningún otro ejercicio superior al de la guerra. Otro error no menor que este es el que creen que los bienes por los que hay que luchar se consiguen más por la virtud que por el vicio, y en eso tienen razón, pero suponen que esos bienes son superiores a la virtud, y en eso se equivocan. También está mal lo regulado sobre las finanzas públicas entre los espartanos. No hay nada en el tesoro de la ciudad, aunque se ven obligados a mantener grandes guerras y las contribuciones se pagan mal, como la mayor parte de la tierra es de los esparciatas, no se comprueban recíprocamente las contribuciones. Así ha resultado lo contrario a lo conveniente según el legislador. Ha dejado a la ciudad sin recursos y ha hecho avaros a los particulares.
sobre el régimen de los lacedemonios, baste con lo dicho. Esto es lo que principalmente uno podría criticar. Inciso 246. Epidamo, ciudad de gran importancia para el comercio, situada en Iliria, en la costa adriática, enfrente de Brindis, más tarde llamada Dirraquio, fue una colonia de Corinto y de Corcira, fundada en el siglo VII a.C. Inciso 247. Sobre este proyecto de Diofanto no se conocen otras circunstancias. Debió ser muy impopular en Atenas, que tenía muchos ciudadanos artesanos. Inciso 248. Hipodamo fue un famoso arquitecto en tiempo de Pericles. Su ciudad natal, Mileto, situada en la costa de Jonia de Asia Menor, fue reedificada después del año 480 a.C. según un plano geométrico. Hipodamo aprendió en su ciudad los métodos de urbanismo y los introdujo en Atenas. Pericles le encargó el trazado de la colonia de Turios en el año 443 a.C. Hipodamo, según se ve en este pasaje, pertenece a la generación innovadora y joven que siguió a las guerras médicas. Los ricos ornamentos a que se hace referencia tal vez indican su origen jonio y su influencia persa. 249. Isócrates en Panatenaico 257 opone Esparta, que, según él, tenía 2.000 ciudadanos, a los estados de 10.000. Hipodamo quería un estado grande, pero mucho más pequeño que Atenas, que tenía aproximadamente 20.000. Inciso 250. Tal vez esa idea se debe a una influencia recibida de Egipto. Ese interés por la división tal vez le venga de Ión de Quíos. Sobre el cambio de las fortunas, los pitagóricos preferían también el número 3. Pensaban que todo lo que era divisible por 3 era perfecto. Aristóteles no está de acuerdo con esta división tripartita en la división de las 3 partes de la ciudad. Inciso 251. Esta división del territorio se veía en muchos estados griegos, por ejemplo en Creta, en Lacedemonia y en Atenas. Para la división que hace Aristóteles, véase en el capítulo 7. Inciso 252. Para Hipodamo, el dominio de las leyes parece reducirse al de los tribunales. Inciso 254. Para los asuntos del extranjero estaba el polemarco. La clasificación de Hipodamo da gran importancia a los asuntos del extranjero y a los huérfanos. Aristóteles da otras responsabilidades a los magistrados. Inciso 255. Había una magistratura semejante en Larisa. Era un cargo militar cuya función era proteger la ciudad de los enemigos del exterior. Inciso 258. La costumbre de comprarse las mujeres existía entre los tracios. Inciso 259. Aristóteles se refiere a 2 opiniones corrientes sobre el origen de los humanos. Una era la que creía en la autoctonía. Aristóteles creía también que el mundo y la humanidad habían existido desde siempre. Véase sobre la generación de los animales. La otra opinión que Platón expone en Leyes consideraba que los primeros hombres eran los supervivientes de algún cataclismo. Inciso 261. La costumbre aparece como un tipo de fuerza que obliga. Inciso 264. Aristóteles se refiere a 3 sistemas de servidumbre que eran bien conocidos. En el presente pasaje cita 2, los penestas de Tesalia y los hilotas de Esparta. Los siervos en Grecia estaban a mitad de camino entre la libertad y la esclavitud. Solían ser antiguos habitantes sometidos por los invasores vencedores. En el caso de Esparta, los inmigrantes dorios someten a la población originaria. Aristóteles, en contra de otros que los defendían, pensaba que los siervos, como los penestas y los hilotas, son peligrosos en un estado, especialmente si los vecinos no son seguros. Los siervos cretenses, debido a la lejanía de la isla, eran más tranquilos. Aristóteles, en su estado ideal,
prefiere los esclavos a los siervos. Inciso 265. Debe aludir a los periecos. Estos pertenecían a la tierra más que al hombre. Su situación era menos dura que la de los esclavos. No poseían derechos políticos, pero sí libertad personal. Inciso 271. Para Aristóteles los mitos, igual que las leyes y las costumbres, son invención de unos hombres que quieren presentar bajo una forma imaginaria ciertas ideas. Para él los mitos contienen fragmentos de verdad salvados de periodos anteriores en los que florecía la filosofía y el arte. Inciso 277. Las guerras de Esparta, frecuentes y muy largas, ocasionan la muerte de muchos ciudadanos para la riqueza de las mujeres. Para el sistema de transmitir la herencia más aceptado por Aristóteles sobre el tutor, es el pariente varón más próximo y si hay varios, el de más edad. Sobre las hijas herederas, según el derecho ático, Aristóteles, Constitución de los Atenienses. Inciso 278. Aristóteles habla del tiempo anterior a la batalla de Leuctra. Se trata de Laconia y Mesenia unidas en tiempos de Agis. Los esparcitas no eran más que 700 y solo 100 conservaban el lote primitivo. 279. Se refiere sin duda a la batalla de Leuctra. En Esparta reinaban a la vez dos reyes, pertenecientes a la familia de los Ágidas y a la de los Euripontidas, que se consideraban descendientes de Heracles, la realeza hereditaria. Lisandro, general lacedemonio, pretendían que la función real fuese una clase de presidencia accesible según los méritos. El tema de las comidas en común era de carácter político, puesto que la participación en ellas daba carta de ciudadanía.